Mi nombre es Jorge Sayas Bustos. En este caso voy a hablar de la tolerancia cultural en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana, específicamente el caso de los pueblos Guarani y Taromenane. En el caso de los pueblos Guarani y Taromenane, en este caso en el marco cultural, el pueblo Guarani es considerado o reconocido como una nacionalidad WAO por la Confederación Nacional Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Esta nacionalidad estaba conformada con alrededor de 600 personas y habitaba en un territorio de 20.000 kilómetros cuadrados. Las principales características antropológicas y culturales se refieren a su calidad de habitantes de bosques tropicales bajos ubicados entre los ríos Napo y Curaray, dedicados a la horticultura, la caza, la pesca y la recolección. Son semisedentarios, dado que tienen casas a lo largo de los territorios que utilizan para las actividades de cacería, de pesca y recolección. Su lenguaje no tiene relación con ninguna familia lingüística conocida. Los guaraníes viven en grandes chozas en donde habita un hombre y sus esposas, las hijas casadas, los yernos y los hijos solteros. Estos grupos familiares pueden estar reunidos en caseríos cuyos habitantes también pueden ser familiares. Con respecto a la relación entre los guaraníes y los taromenane, no existe hasta ahora una opinión definitiva. Se sabe solo que sus idiomas provienen de una misma familia lingüística. Alguna literatura antropológica hace referencia a actos violentos dentro de este grupo humano. Los guaraníes pueden tener la más alta tasa de homicidio frente a cualquier sociedad conocida por la antropología. Sin embargo, hace referencia a una narrativa de guerra, cuya importancia no se cifra entre las muertes de las que se habla, sino en información valiosa para la construcción de narrativas morales. Cabe mencionar que existen guerras con grupos de otras comunidades que habitaban en el sector, en este caso los taromenane. Ahora, hablando del marco conceptual, según las razones normativas correctas, le otorgan a la tolerancia el carácter de valor, siguiendo el proceder discursivo de este pensador. Se puede establecer 4 concepciones de tolerancia diferenciadas. 1. La concepción de permiso. 2. La concepción de coexistencia. 3. La concepción de respeto. Y 4. La concepción de estima. La primera se basa en la noción de autoridad de una mayoría sobre una minoría, a la que se permite mantener sus creencias. Se acepta esta posición de subordinación. Según Ford, el edicto de Nantes sería un ejemplo de esta concepción de tolerancia, porque la autoridad o la mayoría tolera las prácticas minoritarias aun cuando se puede interferir con ellas. La concepción de coexistencia tiene características similares a la del permiso y se justifica porque en un momento determinado de la historia se considera el mejor medio para alcanzar las metas propias, evitando el conflicto. Para Ford, en este caso, claramente se evidencia una coexistencia de 2 tipos de leyes de Occidente y creencias de pueblos indígenas, en donde se quiere emitir justicia a pueblos que desconocen la normativa. Preliminares de la sentencia. El 5 de marzo del 2013 fueron asesinados 2 ancianos guaraní en la comunidad Yarentaro, provincia de Orellana. Presuntamente el hecho fue cometido por individuos taromenane. A partir de estos hechos, un grupo 17 guaraní, una incursión en contra de los taromenane con el fin de darles muerte. Al parecer, mataron a varios taromenane
Con certeza, solo se sabe que, como resultado de la incursión, trajeron consigo a 2 niñas de 3 y 6 años de edad. Estas niñas fueron asimiladas en la comunidad de Icaro y Yantaro por estos hechos el 27 de noviembre del 2013. Se inició una instrucción fiscal con el presunto delito de genocidio. En audiencia pública, el fiscal manifestó tener dudas razonables respecto a la aplicación del artículo enumerado insertado antes del 441 del Código Penal, vigente en esta fecha 2014. El fiscal a cargo del caso estimó que esta disposición solo puede ser aplicable para personas que pertenezcan al entorno cultural económico, que se conoce como occidental, y que por lo tanto, al aplicar a personas de nacionalidades guaraní, se estaría atentando en contra de los derechos colectivos que la Constitución del Ecuador del 2008 consagra en los pueblos indígenas. En atención a los antes manifestados, se solicitó que dicho caso pasara al fiscal a cargo del caso, que estimó que esta disposición solo se puede ser aplicable para personas que pertenecen al entorno cultural económico que se conoce como occidental, y que por lo tanto, al aplicar a personas de nacionalidad guaraní, se estaría atentando contra los derechos colectivos que la Constitución del Ecuador del 2008 consagra a los pueblos indígenas. Posición de la Fiscalía General del Estado. Parece que la posición de la Fiscalía General refleja la voz del poder estatal, detrás del cual se encuentra una cultura hegemónica, que es la que, en último término, otorga reconocimiento a otras culturas que habitan el territorio ecuatoriano. Puedes encontrar en el discurso de la Fiscalía General los siguientes puntos destacables. A. En Ecuador existe multiplicidad de pueblos y nacionalidades. B. Todos los pueblos y nacionalidades están sometidas a la Constitución de la República. C. El marco jurídico estatal debe ser respetado aún sobre diferencias culturales. D. Se puede reconocer particularidades de otras culturas a condición de que tales culturas respeten las características esenciales de la cultura mestiza, respeto a la vida y a la convivencia pacífica. Las culturas involucradas en el proceso se encuentran en la periferia de la visión expuesta por la Fiscalía General, dado que el interés principal es la consecución de los fines del Estado y de la cultura hegemónica que subyace tras él. 3.3. Posición de la Defensoría del Pueblo. Se podría entresacar el discurso de la Defensoría del Pueblo de los siguientes puntos. A. Ecuador es un Estado pluricultural que reconoce la justicia indígena. B. La justicia indígena puede manejar conflictos que se consideran internos, es decir, que están fuera del orden jurídico estatal y de la cultura hegemónica. C. Es posible dar al orden jurídico estatal una interpretación intercultural. D. La nacionalidad guaraní es una contraparte válida y necesaria para un proceso de diálogo dirigido a la solución del conflicto. La idea de que los hechos no deban ser juzgados sino negociados entre el poder estatal y la nacionalidad guaraní conlleva esta noción. 3.4. Posición de la defensa de los guaraníes. La defensa de los guaraníes hace hincapié en las diferencias culturales que separan a este pueblo de la visión occidental. Recuerda que, de acuerdo a la concepción de justicia del pueblo guaraní, los hechos que se juzgan no constituyen delito alguno. Explica que la emisión o la interpretación de las normas no deducirán la posibilidad de nuevos ataques, dado que el pueblo guaraní no entendería estas disposiciones y considera que
a pretexto de la paz social, no puede obligarse a los guaraníes a aceptar nuevas normas o sanciones que no han comprendido. 4. Problemas jurídicos que encuentran en la Corte Constitucional. Como se puede deducir, los 3 problemas de la Corte Constitucional considera que se encuentran en el núcleo de la consulta realizada. Tiene relación directa con la concepción jurídica dominante, son autorreferentes y ponen en su centro a la cultura hegemónica. Necesariamente, estas ideas pueden enmarcarse dentro de la concepción más primaria de la tolerancia, la concepción del permiso, que implica la superioridad de una forma cultural sobre otra. 5.3. Consideraciones propias de la justicia constitucional ecuatoriana. La principal consideración, a mi juicio, se refiere a la sentencia expedida por la Corte Constitucional para el periodo de transición. Se destaca en esta sentencia la existencia de una diversidad epistemática entre culturas, el reconocimiento del pluralismo jurídico en el Ecuador y en el establecimiento de 4 principios como perspectiva intercultural, a saber: A. El de la continuidad histórica, que se refiere al nexo de los pueblos originarios con sus ancestros. B. El de diversidad cultural, que toma en cuenta las relaciones entre las identidades de los pueblos. C. El de interculturalidad, que se refiere al diálogo epistémico. D. El de interpretación intercultural, que busca una nueva lectura de los hechos a la luz del reconocimiento de la diversidad de las culturas. Este trabajo da lugar a un diálogo epistémico que ilumine las diferencias entre las normas hegemónicas y las propias de los pueblos ancestrales. A continuación, al referirse al principio de igualdad material, encuentra que no existe una situación paritaria del pueblo guaraní frente a la cultura mestiza hegemónica, y que por lo tanto, en aplicación del principio de igualdad material, debe aplicarse a los individuos que de ese pueblo un trato diferenciado. Finalmente, recomienda al juez que, realizada la consulta, que en base a estudios sociológicos y antropológicos realice una interpretación intercultural del artículo 441 del Código Penal. A continuación, al referirse al principio de igualdad material, encuentra que no existe una situación paritaria del pueblo guaraní frente a la cultura mestiza hegemónica, y que por lo tanto, en aplicación al principio de igualdad material, debe aplicarse a los individuos de ese pueblo un trato diferenciado. Finalmente, recomienda al juez que, realizada la consulta, que en base a los estudios sociológicos y antropológicos realice una interpretación intercultural del artículo 441 del Código Penal. A modo de conclusión, para concluir, cabe destacar las siguientes consideraciones. 1. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido principios que clasifican los beneficios de los pueblos ancestrales, reconociendo la situación de marginación estructural de tales pueblos. El fallo del CIT estableció en el 2001, en el proceso planteado por la comunidad Mayagna Sumo Huastigni en la contra de la República de Nicaragua, puede considerarse como precursor de una futura aceptación judicial de la concepción de estigma de la tolerancia cultural hacia los pueblos indígenas. La Corte Constitucional Colombiana, en la sentencia T496-96, asume la concepción de estigma de la tolerancia cultural hacia los pueblos originarios. La Corte Constitucional Ecuatoriana, en el caso que analiza este artículo, parece inclinarse por la concepción del
respeto, de la tolerancia cultural, valorando la importancia de las concepciones culturales y diversas, considerándolas políticas y jurídicamente iguales.